Buenas, nuestro CIPA está conformado por Diego Alberto Mesa y mi persona, Jorman Jiménez. En este trabajo vamos a hablar acerca de las técnicas de software para interfaces de usuario. A continuación, la introducción. Las interfaces de usuario se trata de una cuestión fundamental a la hora de desarrollar un software. Podemos tener una base de datos muy bien estructurada, podemos tener un servidor con una capacidad de responder a velocidad de luz u otras cosas más. Pero si no contamos con una buena interfaz, el usuario no se va a sentir a gusto. A continuación, en los objetivos, tenemos el general, que tenemos que conocer a profundidad las diferencias entre el paradigma orientado a objetos y el orientado a prototipos. En los objetivos específicos, conocer algunos de estos conceptos que componen estos paradigmas, hallar las diferencias entre estos paradigmas, encontrar algunas ventajas y desventajas entre estos dos paradigmas. A continuación los dejo con mi compañero Diego Alberto Mesa Luna. Bueno, ahora vamos a hablar con relación al marco conceptual. Y como bien venía comunicándonos el compañero Yorma, básicamente el trabajo está centrado en conocer la diferencia entre la programación orientada a objetos y la programación orientada a prototipos. En este caso, vamos a comenzar hablando con la programación orientada a objetos. Y uno de los pilares que conforma este paradigma o esta forma de desarrollar software es la herencia. La herencia es supremamente importante en este paradigma, ya que por medio de esta idea o por medio de esta forma de desarrollo es que logramos automatizar mucho trabajo. Es por medio de esta forma de desarrollo que logramos eh, reciclar mucho código. Entonces, básicamente, con una clase, nosotros cuando estamos programando, creamos una clase con sus atributos y con sus métodos, y si nosotros queremos crear otra clase que tenga similitud con esa clase que nosotros creamos, lo que podemos hacer básicamente es heredar todos esos métodos y todos esos atributos de esa clase madre y ya tener una clase hija. Ahora, en esa clase hija, nosotros fácilmente también podemos utilizar todos esos métodos y todos esos atributos de la clase madre y a su vez crear nuevos métodos y nuevos atributos. Y de esa forma, el código se hace mucho más flexible, se hace mucho más fácil de trabajar y de esa forma, obviamente, escribimos menos código. Por otro lado, en la programación orientada a objetos tenemos el despacho dinámico. El despacho dinámico es una forma dinámica de decidir qué método se va a ejecutar dependiendo del mensaje, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación. Esto se hace cuando no podemos poner los métodos de forma estática. Entonces, solo dependiendo de la situación es que cierto método se va a ejecutar y cierto método no se va a ejecutar. Esto es muy importante dentro de la programación entre objetos, ya que hace más dinámico el código. Por otro lado, ya entramos a la programación orientada a prototipos. Uno de los lenguajes de programación más famoso que tiene esta forma de desarrollo es JavaScript. JavaScript está básicamente enfocado en el desarrollo, enfocado en este paradigma. Y este paradigma elimina la existencia de las clases, entonces ya no existen las clases, sino que ahora existen objetos. Ya el programador no puede crear como tal clases, sino que a partir de ciertos objetos ya predefinidos, es que el programador va a programar nuevos objetos y en base a esos nuevos objetos puede llegar a programar otros nuevos objetos. Entonces ya en este caso tenemos, como bien dice la última parte del texto, de esta forma los objetos ya existentes pueden servir de prototipos para los que el programador necesita crear. Y esto a grandes rasgos, esa sería la diferencia entre la programación entre objetos y la programación orientada a prototipos. Y por último, el último tema de nuestro trabajo sería el constructor de interfaces gráficas.
Se trata de un software que le ayuda a los desarrolladores de interfaces gráficas a definir interfaces totalmente funcionales, interactivas, dinámicas, interfaces de usuario llamativas que atrapan al usuario y que además son muy fáciles de manipular. Son software que nos ayudan a automatizar todo este trabajo de la creación de usuarios de interfaces gráficas. Y por último, pues llegamos a la conclusión de todo este trabajo, que básicamente consiste en estos dos paradigmas. A través de estos dos paradigmas podemos llegar a construir interfaces gráficas fabulosas, espectaculares. Todo es de sacar el mejor provecho de cada uno de estos dos paradigmas, y al final pues generalmente tendremos una buena interfaz gráfica. Obviamente se entiende que hay los paradigmas, bueno, si se hacen las comparaciones y se sacan ventajas y desventajas, seguramente encontraremos que uno tiene mayor ventaja que otro. Pero al final, pues se trata simplemente de sacar el mejor provecho de cada uno de estos paradigmas, y de esa forma, pues terminaremos siempre construyendo buenas interfaces gráficas amigables con el usuario. De esta forma, damos por concluida la exposición de nuestro trabajo final con el profesor Elkin Navarro en la materia de Interacción humano-computador. interacción humano-computador. Muchas gracias.